En esta palabra, Señor, hay vida. En esta palabra, Señor, hay medicina. Y tu pueblo ha venido, Padre, recibir esa palabra, recibir, Padre, esa sanidad. Tú eres el Dios que sanas, tú eres el Dios que transforma, tú eres el Dios que cambias. Padre mío, en esta hora, papá, toca los corazones. Habla, Señor, a tu iglesia, habla a tu pueblo, papá, para que reciba esa palabra poderosa. A su nombre, a su nombre, a su nombre, dale palmas a Jesucristo. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Quiero ser corto y preciso. Bueno, vamos a hablar sobre el pastor. ¿Qué significa la palabra pastor? La palabra pastor significa el que apacienta. Eso significa. El pastor es aquel que cuida las ovejas. No solamente cuida las ovejas, dentro del redil también hay cabritos. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? La Biblia dice, hermanos, no todo es trigo, también hay cizaña, porque la Biblia dice, a ver, abre su Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 25, ¿qué dice? A ver, Mateo capítulo 13, 25 rápidamente. Dice así la palabra de Dios, aleluya. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora siga. Vamos a leer un versículo más que dice 13, 28. 13, 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Mira. O sea que en el campo, dice la Biblia, dice que dentro del redil no solo hay ovejas. Cizaña también se refiere a los cabritos. ¿Ve? Hay cabritos. El cabrito no puede devorar a la oveja, ni tampoco la oveja devora al cabrito. El único que puede devorar en redil es el lobo. Lobo sí tiene que sacar ¿de dónde? Sacar del redil, porque el lobo no respeta a nadie. El lobo es carnívoro. El lobo devora, sea cabra, sea oveja, lo devora. Pero la cabra no puede devorar. Entonces, pastor, entonces en la iglesia puede existir cabritos y ovejitas. Sí. Pastores, ¿ustedes creen que todos los miembros son ovejitas? No. No, la Biblia está diciendo, ¿qué está diciendo? Un enemigo mío sembró. ¿Y ese enemigo quién es? Es el diablo. ¿A quién sembró? La cizaña. Entonces los ángeles vinieron: Señor, ¿no sembraste trigo? ¿De dónde aparecieron las cizañas? ¿Quieres que vayamos y arranquemos? ¿Qué dijo el Señor? A ver, lea su Biblia. Versículo 29, 13, 29 dice: Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y dejad crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor dijo: no vayas a arrancar, no vayas a expulsar, no vayas a sacar al cabrito, a la cizaña. ¿Por qué?
El cabrito puede ser su papá, ¿sí o no? El padre, pero su esposa es ovejita. Sus hijos son ovejitas. El papá es macho cabrío. Y si tú, ¿y cómo puedes saber, pastor, que él es cabrito? Por su fruto. La Biblia dice: las ovejitas tienen olor a Cristo, ¿sí o no? Pero los cabritos tienen olor a Saturnino. ¿Dónde dice, pastor? Abre su Biblia. Segunda de Corintios 2:15. Segunda de Corintios 2:15. A ver. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15. Dice así. Gloria a Dios, aleluya. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Y en los que se salvan, en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos también olor de muerte para muerte. Acá dice que cómo se puede identificar el cabrito y la ovejita en la iglesia, dentro del redil. Dice que las ovejitas huelen, tienen olor de Cristo. ¿Y cómo es olor de Cristo? Es que sus frutos son como de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Manso. ¿Cómo es Cristo? Humilde. ¿Cómo es Cristo? Misericordioso, piadoso, compasivo, generoso. Si aquí estaría Cristo, hasta te lavaría tus zapatitos, tus piececitos de comer. Entonces un cristiano tiene el mismo característica de Cristo. Es manso, humilde. Es un cristiano generoso, misericordioso, sabe perdonar, sabe tener misericordia, compasión. Eso es su característica. Y él se parece igual a Cristo, porque tiene a Cristo en su corazón. Pero la cabrita, aquí dice, dime, ¿cómo es la cabrita? ¿Cómo es el cabrito? ¿Cómo es? Dice olor a muerte. ¿Quién vino a matar, robar, destruir? ¿Quién destruye nuestra familia? ¿Quién destruye nuestros hijos? ¿Quién destruye nuestras finanzas? Satanás. La Biblia vino a robar, destruir, matar. Y los cabritos siempre tienen esa característica de quién, de su amo. Característica de que siempre son rebeldes, siempre son mentirositos, siempre son calumniadores, siempre son ávaros, siempre son, mejor ya no hablo ya, a su nombre, a su nombre. Y la Biblia dice que sirven de tropiezo, obstáculos, no son temerosos de Dios. Entonces, tal vez ustedes, pastores, están pastoreando cabritos y ovejitas. No creo. Aquí todos son ovejitas, amén. Los cabritos están, ¿dónde están los cabritos? Eso existe en Chincha sí hay. Pero acá no, aquí todos somos ovejitas del Señor. Amén, pastores. Ustedes pastorean ovejitas, ¿sí o no? No, son fieles en toda área, obedientes. Esos son los ovejitas del Señor. Entonces dice que de repente el papá es macho cabrío. Entonces dice, si lo expulsas a su papá, si lo sacas a su papá, ¿qué va a pasar? Su esposita también se va. Y su esposa también lo lleva a sus hijos. Y el Señor dice, no vayas a arrancar la cizaña,
No vayas a expulsar, no vayas a sacar ese cabrito, porque si lo sacas, se va con, ¿qué dice? Se lleva el trigo también. Por eso Dios dice: déjalo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ese hermano sirve de tropiezo, obstáculo, cizañero, pastor. La Biblia dice: déjalo hasta el final, juicio final, hasta que se muera. Déjalo, no vaya a expulsar, no vaya a sacar. ¿Quién es el que va a separar? Cristo Jesús. Y los cabritos apartará, ¿ve?, a los que sirven de tropiezo. Mira, leamos ese versículo, ¿ve qué dice? Leamos a base bíblico. San Mateo 13, versículo, gloria a Dios, aleluya. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde van los cabritos? ¿A dónde van la cizaña? Al lago de fuego, al infierno. No son salvos, no son salvos. Nosotros tenemos que enseñar la palabra para que nuestros miembros del cabrito se conviertan a ser ovejitas de Cristo. ¿Y qué necesitan? Instruir, enseñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar, para cambiar. Por eso qué importante es la enseñanza. Entonces regresamos al tema que dice San Juan capítulo 10 versículo 16, que dice: habrá un rebaño y un pastor. Diga fuerte: rebaño. ¿Qué es un rebaño? ¿Qué es un rebaño? Conjunto de ovejas. En ese redil es templo, redil es corral. En ese corral hay un rebaño. En ese rebaño tiene que haber un pastor. ¿Por qué pastor? Es que las ovejas sin pastor no permanecen. No pueden permanecer, porque las ovejas son indefensas. Las fieras lo devoran. Hasta el zorrito, hasta un zorrito lo mata a todos. Un solo zorro se lo devora a todos. Por eso que sin pastor las ovejas no existen. El pastor es la persona encargada de cuidar, proteger, guiar. ¿Qué más? Dar alimento a las ovejas. Es la responsabilidad. Por eso Dios ha puesto un pastor en cada redil. Puede ser en un grupo que se está abriendo una célula, y en esa célula hay un líder, y ese líder es responsable de ese rebaño. Tal vez hemos abierto células por todo sitio. En cada célula tiene que haber un líder, y ese líder asume como responsable de ser pastor. A su nombre. Si no, las ovejas van a ser devorados. Ahora, punto 2, rápidamente. El pastor, vamos a ver San Juan 10, 11. San Juan 10, 11, ¿qué dice? Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué dice el pastor? Su deber del pastor es dar su vida por sus ovejas. Eso dice la Biblia. El buen pastor, el verdadero pastor, toda su vida lo dedica a sus ovejas. Amanece con sus ovejas, anochece con sus ovejas. Su vida está dedicado a cuidar,
alimentar, apacentar sus ovejas. Eso es lo que Dios demanda aquí. Por ejemplo, leemos la Biblia. Esos pastores, a veces, como antes el pastor Alcán estaba predicando, pero pastor, si yo me dedico a la cosa de Dios, ¿de qué voy a comer? Cuando Dios te llama al ministerio pastoral, Dios te sustenta. Dios te sustenta, porque la Biblia dice: el obrero es digno de su salario. Y cuando una persona asume esa responsabilidad del pastor, tiene que estar tiempo completo. Esa es la misión. Por eso dice la Biblia, mira, abre su Biblia, Números 18:20, que dice. Números 18:20. Números 18:20, gloriosos. ¿Qué dice? Ver. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ustedes saben que los sacerdotes, la palabra sacerdote en latín significa sacra, y la palabra sacra significa hombre sagrado, hombre santo. Los pastores somos así, hombres que viven a base de oración, a base de palabra. Su vida está ligado a las ovejas. Y acá dice, cuando los sacerdotes eran seleccionados para poder ofrecer sacrificio a Jehová por el pueblo, dice: no vas a darle tierra a los sacerdotes. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos se van a dedicar en mi servicio. Su heredad soy yo, dijo Jehová. Por eso muchas personas, yo también cuando he empezado pastoral, mi esposa sabe, teníamos negocio, confección, hacíamos polos. Mi esposa sabe que vendían Mercado Central aquellos tiempos por cientos por mayor. Y cuando me llaman al ministerio, yo dije: no, yo me gano bien. En el ministerio pastoral, ¿qué? ¿De qué voy a comer? ¿De qué van a vivir mis hijos? Imagínense. Pero Dios quería tiempo completo. Era imposible, era difícil. Pero tienes que obedecer. Si quieres ser buen pastor, tienes que obedecer. Porque si ustedes no entran a la palabra como dice la palabra, van a ser pastores a medias. Todo el tiempo van a dar vuelta con ese poquito, capaz. La iglesita, chiquitito, da vuelta, va y viene, va, viene. Para que puedan ensancharse, para que puedan extenderse, para que pueda convertirse en una organización, tienen que ser como manda la palabra: tiempo completo. Tu desayuno, Dios te da. Tu almuerzo, Dios te da. Tu cena, Dios te da. Tu ropa, Dios te compra. Tu casa, Dios te da. Tu movilidad, Dios te da. Todo dependerás de Dios. Ya no dependerás de tu trabajo, sino de Dios. Ese es el ministerio pastoral. Por eso dice: no tendrás heredad. Tu vida es dedicarte a las ovejas. Tu vida es amaneces orando. Ese es su trabajo.
Amaneces estudiando la palabra. Si es posible, tienes que desvelarte estudiando, preparando sermones, mensajes para las ovejas. Porque de lo contrario, tu ministerio no va a crecer, no va a avanzar. Y acá dice: yo soy su heredad. Y cuando Dios escoge a los pastores, Dios no escoge gente ignorante. Dios escoge gente que tenga sabiduría, dice la Biblia. No sabiduría terrenal, sino sabiduría. ¿Sabiduría de qué? De las cosas de Dios. Porque si un pastor no entiende la palabra, no comprende la palabra, ¿de qué va a enseñar? Porque el pastor es maestro, tiene que saber instruir. Y pastor Pedro no tenía educación, instrucción, era vulgo, era sin letra, es cierto, pero ha sido instruido, ha sido enseñado, equipado por el Señor de señores, Rey de reyes. ¿Con quién caminó? ¿Con quién andó? ¿Quién era Jesús? Es el sabio de los sabios, más que Salomón. Entonces hay que ser. Por ejemplo, mira Jeremías 3:15 que dice. Jeremías 3:15 que dice. Vamos a leer qué dice. Jeremías, ahora si todavía no estás preparado, Dios te va a entrenar, Dios te va a preparar para que seas pastor. Pero así como está, no te va a convertir pastor. Ahora dice Jeremías 3:15, ¿no? Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esa es la ley. A veces los pastores, hermanos, la verdad, un pastor en frío, ahí tiene que estar con sus ovejas. En calor, ahí tiene que estar. El pastor dice: este calor está haciendo, hermano, frío está haciendo. ¿Sabe qué? Ustedes vayan alabando y el pastor se va a su casa. Se ha corrido del frío. ¿Se ha corrido de qué? Del calor, dejando las ovejas. La iglesia está ayunando y el pastor en su casa, en su trabajo. Díganme ustedes, ¿es correcto o incorrecto? Veamos un ejemplo, lo que dice Génesis 31:40. Génesis 31:40. Génesis 31:40. ¿Cómo era el pastor Jacob? Génesis 31:40. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Ver. ¿31, no? ¿Tienen todos? Ustedes son más veloces, gloria a Dios. 31:40 dice aquí. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Esa es la vida del pastor. Todas las mañanas, aunque te guste o no te guste, tienes que orar. Sea a las 3, sea a las 4, sea a las 5 de la mañana. Tienes que orar por la iglesia, porque dice: ellos velan por sus ovejas. Jacob estaba allí. ¿Por qué no se fue a su casa? Es que estaba cuidando las ovejas. No puede dejar las ovejas, no puede abandonar las ovejas. El asalariado escapa dejando a las ovejas. El asalariado es aquella persona que tiene interés por economía, por dinero. Pero el buen pastor no está por la plata. El buen pastor está por amor a sus ovejas. Ama a sus ovejas. ¿Sí o no? ¿Ama o no ama? Claro, un buen pastor ama. Pelea por sus ovejas, lucha por sus ovejas.
No lo abandona, no lo deja. Ese es el trabajo del pastor. ¿Se acuerdan de quién? ¿Se acuerdan de David? ¿Qué dice David? Cuando venía un lobo, o de lobo no era, oso, león, tomaba uno de sus ovejas y se lo llevaba. ¿Qué decía? Bueno, bonito que se lo coma. Bueno, bonito que se lleve. No importa, no. ¿Qué dice? Yo iba atrás de ese león. Yo iba atrás de ese oso. Y lanzaba con mi onda la piedra, y la piedra que en la cabeza. Y ese oso no quería soltar la presa. Me venía contra, yo me enfrentaba, me agarraba con el oso. En el nombre de Jehová lo mataba. Fuese león, fuese oso, lo mataba en el nombre de Jehová. Y así libraba a mi oveja. ¿Eso qué significa? El buen pastor lucha por su oveja, pelea por su oveja, defiende su oveja. Ese es el pastor. Y ahí estamos viendo. Y aquí estaba viendo qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En la noche, a veces hay vigilia que están pasando frío. Los hermanos, pastor, Dios te bendiga, se fueron ya a dormir por ahí. Pero el pastor ahí, hasta el último tiempo de calor, igual no podemos abandonar. Por eso, qué importante es lo que dice la palabra. A veces, mira, estábamos, ¿cómo se llama ese pueblo que hemos ido? Puna. Estamos en Puna, frío, ¿sí o no? En ese frío, Dios me despierta a las 3 de la mañana. Y ahí, de rodilla, en ese frío, hasta mis manos, hasta mis orejas, todo está congelado. Noche era más frío. Orando, clamando por las ovejitas. Padre, tu iglesia que hace oración. Padre, mis hermanas, mis hermanos. Eso es su deber de los pastores. No por el dicho que esta vez, no, hermanos, su deber del pastor es velar. Eso demanda a Dios. A veces, cuando terminamos de orar, ya está amaneciendo. Así todo con sueño desvelado. Tenemos que estar en la fiesta. Ese es el trabajo de los pastores. Y aquí la Biblia manda. Ese es el buen pastor que cuida sus ovejas a su nombre. ¿Y cómo lo protege? A base de oración. Con oración puedes controlar todo. Punto 3. San Juan 10, 14, discúlpeme. San Juan 10, 14. San Juan 10, 14. ¿Qué más dice? A ver. 10, 14. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿El pastor protege o no protege? ¿Ve? El pastor no protege sus ovejas, da una protección. ¿Pero de qué va a proteger? De los lobos. ¿Qué son lobos? Las falsas doctrinas. Ustedes tienen que enseñar la palabra, porque hoy en día hay doctrina de demonios. ¿Verdad, pastor? ¿Dónde dice? Abre su Biblia. 1 Timoteo 4, 1, 2. 1 Timoteo 4, 1, 2. ¿Qué dice? A ver. 4, 1, 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Se van a desviarse.
van a dejar el evangelio para irse a otro secta. Muchos hermanos se van a ir. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mira, escuchando. ¿Está escuchando esa música? ¿Está escuchando lo que están tocando? Un día ya no van a tocar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. ¿A quién engaña esto doctrina de demonios? ¿A quién? Espíritus engañados. ¿A quién? A los que no tienen fundamento bíblico. A veces muchos les gustan alabanza. Está bien, no hay problema, porque alabanza es exaltar a Dios. ¿Ve? Es honrar, alabar a Dios, sí. Pero la alabanza no te hace madurar. La alabanza no te hace crecer. Y para que pueda ese árbol crecer más grande, necesita raizarse más. ¿Qué es lo que sostiene a ese árbol? Los raíces. Cuanto más grande es su raíz, ese árbol permanece. ¿Y cuál es el raíz de nosotros? La palabra, los textos bíblicos. Nuestro fundamento está en la palabra. Cuanto más aprendes la palabra, crees en esa palabra, tu fundamento está en esa palabra, entonces usted vas a permanecer firme. Pero si no sabes la Biblia, empieza. Eso es lo que la Biblia dice. Vamos a ver este versículo. ¿A quiénes engaña? Romanos capítulo 16, versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Gente que no tiene mucho conocimiento, es nuevo tal vez, inocentes que no tienen fundamento bíblico, son engañados, se van. A veces le ofrecen por la plata puedes vender tu alma. Y cuando tú te desvías, hermano, cuando tú te sales de la doctrina sana y te vas a una doctrina falsa, vas a perder tu salvación. ¿Dónde dice, pastor? Abre su Biblia. Segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9. Mira lo que dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mira, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué importancia es permanecer en la palabra? Y para permanecer en la palabra tengo que conocer. Por ejemplo, un ejemplo a usted le digo. Para entrar al cielo, la Biblia dice que para ser salvo, para poder alcanzar la vida eterna, tienes que entrar por la puerta. Tiene una puerta, ¿sí o no? Hay una puerta. San Juan 10, versículo 9 dice: y esa puerta es Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. La puerta es Cristo, dice la Biblia. Y si dice la Biblia, en ese versículo está tu fundamento. No, Señor. Alguien te va a decir: no, vamos por San Pedro. Por medio de San Pedro serás salvo. O por medio de San Pablo, por Buda vas a ser salvo. No dice la Biblia por Buda, por San Pedro. El único puerta para que seamos salvos dice que es Jesucristo.
Entonces, si usted ya tiene fundamento bíblico, Jesús mismo dijo: nadie va al Padre sino por mí, porque yo soy el camino, la verdad de la vida, la única esperanza para toda la humanidad. El camino es Cristo, la puerta es Cristo, la única esperanza para que puedas ser salvo y tengas vida eterna es Jesucristo. ¿Dónde dice, pastor? Ahí acabamos de leer, San Juan 10:9. Entonces ya tienes fundamento. Pero si no sabes ese texto bíblico, tú estás pensando que por medio de tal, por medio del pastor para adelante, yo no puedo salvarte, yo no puedo darte la vida eterna. Yo también estoy luchando por mi salvación. Todos estamos en el camino, ¿sí o no? Así es. Pero hay veces muchos, por falta de conocimiento, por eso que nuestros miembros, los pastores, tienen que enseñarle a sus miembros texto por texto, hacerlo leer. Hermanita, abre la Biblia. ¿Qué dice la Biblia aquí? Enseñarle, y grábate ese texto bíblico. Nuevamente repita hasta que esa palabra quede grabado en tu corazón. Eso se llama raizarse, pararse en ese texto bíblico a su nombre. Ese es fundamento. Y con eso vamos dando protección. Por eso la Biblia también dice: a veces mis miembros, en vez que escuchen lo que hemos enseñado a base bíblico, se van aquí a escuchar otros predicadores que no tienen fundamento bíblico, no te enseñan la Biblia, o interpretan mal. A ellos te están escuchando, agarra un versículo y todo hablan, y los miembros ni siquiera saben dónde está ese versículo. Todo creen. Necesitamos hombres que nos hagan leer lo que dice, dónde dice. Por ejemplo, a veces decimos, hay un hermano que dice: yo no me sujeto al hombre, yo me sujeto a Dios. Sí, es correcto. Pero hay un versículo que dice: a ese Cristo a quien tú amas, a ese Cristo a quien tú realmente valoras, ese Cristo te dice: si me amas, hijo, yo he puesto en redil un pastor, y ese pastor tiene que obedecer, sujetarte. ¿Dónde dice? Vamos a ver Hebreos 13, versículo 17. Mira, ¿qué dice? A ver: obedeced a vuestros pastores. A vuestros pastores. Hay hermanitos también me dicen: pastor, te voy a dar mi diezmo. Hermanita, ¿quién es usted? ¿Dónde congrega? Yo me congrego, yo soy miembro del pastor Odar. Hermanita, tú no eres mi oveja, tú no eres de este redil. Usted es redil de Odar. Allí tiene que diezmar. Acá dice o no dice: obedeced a quién? A vuestro. ¿Quién es tu pastor? Tú no puedes llevar a otro sitio, es donde tú congregas. Esa es la ley. Aquí está. Y sujetaos a ellos. Tampoco no puedes pedirme permiso a mí, porque cada redil tiene su pastor. Redil es local donde ustedes congregan. Hay pastores de aquí de Avelino Cáceres, hay pastores que están aquí de Río Seco, hay pastor aquí de Las Viñas, el pastor de Rímac. En ese lugarcito hay un redil. Ahí tienen que sujetarse. La Biblia dice aquí: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Si ustedes no saben obedecer, sujetarse delante de Dios, dice que esto no es justo. Tienen que obedecer a su pastor. Tienen que sujetarse. ¿Quién manda eso? Dice la Biblia. Ese dice la Biblia, dice Dios. Ese dice Dios, yo lo creo. Y si yo la creo, debo obedecer. Es una ley. Así se protege. ¿Por qué creen que a veces los pastores no tienen permiso? Porque es una regla, es una ley de Dios. Vamos a pasar, a ver si el tiempo alcanza. Quedan 10 minutos. Vamos a ver qué dice, ver San Juan 10:4. Rápidamente, 10:4 que dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mira, las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué hacen las ovejas? ¿Le siguen a quién? ¿Le siguen a quién? Al pastor. Claro que el gran pastor de los pastores es Cristo Jesús. ¿Y cómo le conocen a su voz? Se refiere a las enseñanzas. Cuando su pastor le predica en la iglesia, en el templo, les enseña. Los pastores a veces usamos diseños, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1:1 que dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras. Diga fuerte: de muchas maneras, muchas formas. A veces usamos pizarra, a veces usamos similes, a veces usamos parábolas, a veces usamos unas metáforas con el propósito de enseñarle a nuestros miembros. ¿Y para qué? Para que ellos entiendan la palabra y sean salvos. Entonces mira, ya los miembros saben, los miembros ya conocen cómo les enseña su pastor. Conocen y le siguen. Les gusta sus enseñanzas del pastor. Les gusta cómo le enseña el pastor. Ya conocen su voz y le siguen. Pero si ustedes, pastores, no se preparan bien, no dan buen potaje, no alimentan bien a sus ovejas, las ovejas están desnutridos por falta de conocimiento. Tienen que ustedes prepararse, desvelarse. Tienen que esforzarse. Si ese día que te toca predicar, si es posible, no comas, ayuna, porque tienes que llevar alimento espiritual para tus ovejas. Tiene que llevar alimento. Y ese alimento tiene que estar bien preparado. Cuando un alimento está bien preparado, comida, suculentos, tiene rico la comida. Esa comida cuesta. Así se prepara. Así es posible ese día, todo el día preparando un mensaje poderoso, orando. Y ahora lleva esa comida al pueblo. Los miembros, ¿cómo saborea la enseñanza? ¿Cómo le gusta la enseñanza? Le explica con la pizarra, tal vez le enseña de una manera, otra manera, pero lo importante es que esa palabra debe entrar en el corazón de las ovejas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese cristiano va a permanecer. Eso es lo que queremos. Pero a veces no estamos cumpliendo como manda Dios. ¿Y qué más dice aquí? El pastor dice, acá dice bien claro,
10, versículo 2, ¿no? 3. Sí, 10:4, ¿no? Cuando saca fuera de ambas. También acá dice este punto es cómo guiar. El pastor debe ser ejemplo. El pastor debe ser ejemplo para las ovejas. ¿De qué estamos hablando? El pastor va adelante, las ovejitas le siguen. ¿Ve? Las ovejitas le siguen. ¿Por qué le siguen? Quieren ser como su pastor. ¿Y cómo es tu pastor? ¿Cómo es? Hoy mi pastor ya está de rodillas orando. Mi pastor es de ayuno, de oración. Mi pastor le gusta la palabra de Dios, cómo explicarnos, enseña de una manera poniendo ejemplos. Mi pastor en las campañas predica. Mi pastor, uy, hermanos, qué ejemplo, qué diseño está dejando el pastor a sus ovejas. Va adelante, el pueblo le sigue. Yo quiero ser como mi pastor. Ustedes tienen que enseñarle qué importancia es. ¿Y cómo se diseña el pastor? Es que cuando estás orando, cuando estás de rodillas, Dios te está iluminando, te da diseños. Hay que conversar todas las mañanas con Dios. Hay momentos que nosotros dormimos 3 horas nada más. Hay momentos que estamos con sueños. ¿Por qué? Porque estamos despiertos, preparando sermón. Entonces, ¿qué importancia es que el pastor debe ser ejemplo? Mira lo que dice, con este versículo termino. Lea su Biblia en el libro de Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Oh, gloria a Dios. Primera de Pedro 5:2. ¿Qué dice ese versículo? Sí, Señor Jesús. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino, ¿qué dice? No por obligación, dice. No porque te están obligando a la fuerza. No, dice, no, ese tipo de pastores no quiero, dice Dios. Sino voluntariamente. Una persona que realmente anhela obispado, desea apacentar las ovejas. Esos hombres, Dios quiere ese tipo de personas. Personas voluntarios que quieren ser pastor, no por obligación. ¿Y qué más dice? Siga leyendo. Y no por ganancia, ni tampoco estén discutiendo cuánto van a ganar el pastor, cuánto va a recibir el pastor. Ese es un asalariado. Entonces, ¿de qué va a vivir? Déjalo que Dios mantenga. Sin nada, pastor. Su heredad es Dios. ¿O no es así? Su heredad es Dios. Como dijo alguien, de 100 hermanos, 10 más 2. Ya eso es su salario, pues. Y antes escuché ese mensaje. De 100 hermanos, 10 más 2. Ese es su salario, su problema. Así es Dios. De eso va a vivir. Es que así es. Pero la Biblia dice: el que trabaja, digno de su salario. ¿Cree que Dios con esos dositos? No, Dios no sé de dónde lo va a sustentar. A veces yo también soy igual. Usted cree que cuando voy viaje a la obra, ¿por qué pastor viaje? Es que la iglesia empezó con poquititos miembros, un chiquitito. Usted conoce la iglesia central, ¿sí o no? Es chiquititito, ¿sí o no? Ese chiquititito tiene cerca de 1000 iglesias, hasta en otros países. Es que hemos crecido.
nos hemos expandido. Entonces tengo que ir a lo menos mirar cómo está la obra de Dios en lugares, aunque sea una vez al año esa región. Es así la ley. Entonces, como nos hemos expandido, y acá dice, entonces a veces yo tengo que ir todo. ¿Y cuánta me dan? Ni para el pasaje sale, la verdad es eso. Ni para el pasaje. Esta hermanita se ríe porque salió conmigo, pensó que era negocio. Le dieron mis 100 soles. Imagínense. ¿Y qué sucedió? Yo no tengo por qué ir por dinero, cobrar, porque eso es la obra del Señor. Y tiene que ir gratis, por amor. ¿Y verdad? Dios te bendijo, pastor. Claro que me bendijo Dios. Cuando regresé, Dios me bendijo. Por eso tengo plata. Me sobra la plata. De que Dios de una manera u otra manera, una hermanita me dio una bendición. Así es, Él bendice. Y dice más abajo, por eso dice, no piensen en la plata. Si vas a ir a predicar, no piensen en la plata, porque por ahí Dios te conoce que tú no estás haciendo por amor, estás haciendo por dinero, estás pensando en dinero, no te va a bendecir. Tú piensa en Dios, tú piensa en la obra. Una alma se salvó, gloria a Dios, contento, váyase. La plata no sé de dónde, pero la Biblia dice que Dios proveerá conforme a su riqueza en gloria, hasta sobreabundante, dice su palabra, y así será. Versículo 3: no como teniendo señoreo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Tiene que ser ejemplo. Si usted quiere ser ejemplo, quiere que tu miembro predica, bueno, primero predica aire libre. Pero pastor nunca predicó aire libre. Y antes dijo el pastor Arcángel, que dijo: un valiente a veces tiene vergüenza de la gente que va en la plaza, voy a predicar voy a predicar en el mercado. Pareciera que cosas tienes vergüenza, Señor, tienes miedo, tiemblas ante la gente, pero ahí como si fuera que tú puedes, ahí, aunque sea temblando, no importa, andas. Aleluya. En el Señor, señores, en el nombre de Jesús, cuando suelta la palabra, ya no vas a ser tú, sino Espíritu Santo. Yo también era así, miedoso. Nunca había predicado en el mercado, pero salían grupitos predicando. Yo también iba con mi bombito siguiendo era muchacho 15 años por ahí. Y de pronto, ¿qué sucede? Sucede que estamos cantando solo Dios hacia el hombre. Esto fue en mercado allá por Santa Anita, no me acuerdo de ese mercado, su nombre. Ahí, en ese lugar fue que prediqué primera vez. ¿Qué pasa? Estamos cantando y el ancianito dice: oye, el pastor no viene, el hermano no viene, que va a predicar. Y ahora una alabanza más cantamos. Y el ancianito dice: ¿quién va a predicar? Y me mira a mí: tú pa'lante, tú eres presidente de los jóvenes. Sí, yo era el presidente de los jóvenes, pero no había ningún joven, el único joven era yo. Me había nombrado. Y cuando me dijo esa palabra, yo dije: uy, Dios mío, cuando me dijo esa palabra, hermano, pareciera que la gente que está en el mercado, la gente va y viene, ¿sí o no? Va y viene, y la gente parecía creciera, yo me siento chiquitito. Empecé a temblar de miedo, no sabía qué hablar. Pero los hermanos me están empujando y me están empujando. Habla, dice. Cuando me empujan, hermanos, de mis labios salió con miedo, como llorando. Como llorando, por cobarde estoy llorando, por miedo, dije.
Señoras, señores, por culpa de ustedes Cristo murió. Así esa fue la primera palabra. Cuando diga esa palabra, hermanos, algo se apoderó de mí. Sí, empecé, pero si en esta hora aceptas a Cristo, Él te va a perdonar. Y la gente, hermanos, quedó paralizado. Y aceptaron 2 personas a Cristo. Desde ese día me gusta evangelismo. Me gusta predicar en las plazas, en las campañas. ¿Qué hubiera pasado si yo no, yo no puedo? Es imposible, no puedo. Nunca hubiera sido evangelista. Cuando te sucede esa oportunidad, no lo desprecies. Es la hora que tú te conviertas apóstol, profeta, evangelista, maestro para los pueblos y naciones. Aprovecha tu tiempo. Nos ponemos de pie, hermanos. Ahí nos quedamos. Gloria a Dios.